Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que podamos orar para iniciar este servicio. Oramos. Señor Padre Todopoderoso y Eterno, Creador del universo, Creador del cielo, de la tierra, Señor, de todo lo que existe, Señor. Padre, en esta mañana te pedimos perdón. En primer lugar, Señor, si hemos fallado, si hemos faltado algo contigo, Padre, nos ponemos a cuenta, Señor, y te rogamos, perdónanos, Señor. No podemos sin ti. Tú eres, Señor, la fuente de toda verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por cada momento que hemos pasado en nuestra vida, Señor, esta semana y el día de hoy, Señor. Venimos a darte esas gracias, Señor, porque es importante vivir agradecido aún en momentos difíciles, Señor. Gracias te damos, Señor, y rogamos, Señor, que todo lo que salga de mi boca, Señor, en esta mañana sea solo tu voluntad, Señor, solo tu sana doctrina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy el título de la prédica hoy se llama ¿A quién iremos? Y esa frase, esa palabra, ya la habrán escuchado, verán, en la boca de Pedro, quien le respondió a Jesús y le dijo: ¿a quién iremos? Vamos a ver eso en Juan 6, 66 al 68. Imaginemos está Jesús, luego de dar un gran discurso y hablar acerca de que Él era el pan de vida, de que Él era el sustento que todos necesitamos. Estaba hablando y estaba diciendo que Él era el pan de vida, y que aquel que no come de ese pan de vida, que no come la sangre y la carne de Cristo, no puede participar en el reino de Dios. Entonces mucha gente tomó esta palabra como algo duro y empezó a dispersarse. Quedaron los que son los verdaderos discípulos y los falsos discípulos. Entonces dice la palabra, desde ese entonces, cuando Él predicó esta palabra dura, muchos de sus discípulos, los que le seguían, no solamente los 12, sino Él tenía muchos más que le seguían y escuchaban sus palabras, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En el siguiente, dijo entonces Jesús, acercándose a los que estaban más íntimamente cerca de Él, a esos 12, y dice que Jesús le dijo a los 12: ¿queréis acaso ir vosotros también? Ya se fueron unos cuantos, ustedes que son los más íntimos, ¿ustedes quieren irse también? Y en el 68 aparece Pedro, ese Pedro tosco, ese Pedro que no tenía mucha educación, que no tenía nada, pero del corazón y de lo que el Señor, el Padre, le reveló en su corazón, sale Pedro y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, qué gran declaración de Pedro, que le da toda la honra a Cristo y le dice: solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres ese autor de la salvación. Entonces, para tener un contexto de por qué pasa esto, por qué Pedro responde esto, por qué Jesús le pregunta esto a sus discípulos, tenemos que ver dónde comenzó todo esto. Y en el capítulo 6 de Juan se narra el milagro de la alimentación de los 5,000. Ahí comienza, con ese milagro empieza a suscitarse unos acontecimientos y unas reacciones. Jesús hace ciertas cosas y los discípulos y la gente que estaba, la multitud que estaba en ese milagro, empieza a tener reacciones de acuerdo a lo que Jesús decía y hacía. Entonces el contexto general de lo que está pasando aquí se da en ese milagro, en esa historia de la alimentación de los 5,000. Vamos a ir a Juan 6:11. En Juan 6:11 nos dice: y tomó Jesús aquellos panes
Y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. El 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En el 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que se habían comido. Antes de eso aparece un muchacho que dice: yo tengo esto. Y dice: yo tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y con eso el Señor multiplica y da de comer a estas personas. El 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Al ver esa cantidad que salió de tan poca cosa y que tantos comieron, se llenaron, se satisficieron y aún sobraron, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y en el 15, pero entendiendo Jesús, y acá viene un poco la parte complicada, porque dice, aparentemente ellos le reconocen y dicen: este es el que había de venir. Pero en el 15 dice: pero entendiendo Jesús, que sabía todo porque es Dios, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, la primera vez que yo leí este pasaje dije: ¿por qué Jesús se va si estas personas le reconocían a él como el que había de venir? ¿No era acaso ese el propósito, que la gente reconozca que él iba a venir y que le reconozca como el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se aparta y se va? Y dice la palabra: porque querían venir a apoderarse de él. Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos en los siguientes versículos. Porque Jesús no solamente escuchaba las palabras que decían estas personas, porque una palabra fue la que dijeron cuando dijeron: este realmente es el profeta que ha de venir, sino que podía ver su corazón, podía ver sus intenciones, podía ver quiénes ellos eran en realidad dentro de ellos mismos. Entonces Jesús, en el 6:25, revela cuál era la verdadera intención de esta gente, de esta multitud, entre los cuales también estaban sus discípulos. Y en el 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, después que Jesús se fue, porque acá dice que Jesús, en el pasaje anterior, en el 15, dice que se fue Jesús para que no se apoderasen de él y le hagan rey. Luego de eso la multitud empieza a buscarle a Jesús y le encuentra en el 25. Y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, dentro de todo lo que ocurrió, Jesús revela cuál es la intención y le dice: no, ustedes no me ven porque realmente creen que soy el Hijo de Dios y soy el que va a venir, sino porque yo llené sus estómagos, porque yo llené lo que ustedes necesitaban y quieren más. De hecho, los judíos estaban esperando que venga un rey maravilloso, poderoso, que pueda sacarle, en el tiempo de Jesús, que pueda sacarle de ese agobio que tenían de todos los pueblos y que podía ponerle por encima de todo, porque esa es la promesa del rey mesiánico, es que iba a reinar sobre toda la tierra como rey único y que el pueblo elegido de Dios iba a reinar con él. Entonces ellos estaban esperando eso. Y cuando ven que Jesús empieza a hacer milagros y empieza a darle comer a la gente y empieza a traer y cubrir esa necesidad, este es, dijeron, vamos a tomarle aunque él no quiere, vamos a hacerle rey, porque él nos va a cubrir todas las necesidades. No vamos a tener más que preocuparnos, no vamos a tener enemigos, porque él va a ser nuestro rey. Pero su concentración, su intención estaba en lo material, estaba en qué es lo que podía darle Jesús, qué necesidad podía cumplir, qué podía sanar, qué podía multiplicar, no en la bendición espiritual que traía como hijo de Dios. Entonces Jesús le reprende en el siguiente versículo, en el 27, y le dice:
trabajad. Ah, ustedes quieren cubrir necesidades. Perfecto. Trabajad no por la comida que perece, no por estos milagros, no porque haya multiplicado esto yo, no por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. Entonces le reprende y les dice: ustedes están pensando en todo lo que van a tener cuando el reino se instaure y toda la gloria que va a venir, pero ustedes no están pensando en la bendición espiritual, en el cambio de corazón, en la verdadera salvación que va a traer el sacrificio de Él más adelante, ¿verdad? Entonces Jesús les reprende de esta manera, diciéndoles esto. ¿Cómo sabemos que en la última parte de ese versículo dice: porque al Hijo del Hombre, a este señaló Dios? En 2 de Pedro 1:17 dice Pedro, 2 de Pedro 1:17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, dice, ¿verdad? Y en el siguiente 18 dice: y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y esto ocurrió el momento en que Jesús se fue a bautizar con Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que se abrió los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, ¿verdad? Entonces Pedro dice, más adelante también en el monte, en la transfiguración, también se escucha la misma cosa. Dios vuelve a decir eso, que este es el indicado, este es el señalado para cumplir la voluntad del Señor. Entonces, luego que Jesús les reprende y le dice a ellos: no trabajen por las cosas, no se preocupen por las cosas que perecen, sino por lo que a vida eterna permanece, empieza la reacción de parte de la multitud. La multitud reacciona luego de la reprensión y empieza a cuestionar entonces ya a Jesús. Cambia la reacción de estar todos gozosos por el milagro, viene la reprensión de Jesús y todo el mundo empieza a cuestionar entonces. Y dice en Juan 6:28, que es el versículo que continúa, Juan 6:28 y 29, el pueblo dice: entonces le dijeron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es como que le dijeron: además de lo que ya estamos haciendo, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos linaje escogido, estamos aquí, nosotros cumplimos las obras de la ley como los fariseos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cuáles son las obras que vos decís que tenemos que hacer? Por eso dice Jesús, les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No se trata de obras, de cumplir la ley, de hacer, de esforzarse. Lo único que quiere Dios para ustedes es que, la obra que quiere Dios es que creáis que Él ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces, siguiente de eso, en el versículo 30, siempre 6, 30 y 31, luego que Jesús responde, le vuelven a cuestionar y le dice: y le dijeron entonces: entonces ¿quién sos vos para decirnos todo esto? Y le dicen: ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Porque le dijeron: ¿cuál es la obra que tenemos que hacer de lo que no hacemos? ¿Qué es lo que decís vos que tenemos que hacer? Y él dice Jesús: bueno, la única obra que ustedes tienen que hacer es creer en que el Padre me ha enviado. Siguiente a eso le dicen: bueno, entonces, ¿y qué señal haces? Acababa de multiplicar 5 panes y 2 peces. Y se cree que más de 5,000 personas, porque dice 5,000 hombres, dice la palabra. Pero normalmente los hombres están acompañados mínimamente de una mujer que probablemente sea su esposa y algún que otro niño
alrededor de 15.000 personas. Hay gente que cree que probablemente estaba en este lugar, porque se cuentan las cabezas de los hombres nomás. Y él con tres panes y 2 pececillos, perdón, 5 panes y 2 pececillos, él da de comer y sobra. Acababa de hacer un gran milagro y la gente le dice: ¿qué obra haces? ¿Cómo te vamos a creer? Entonces eso denota cómo Jesús, ¿por qué Jesús le dice que no estaban interesados en cumplir realmente lo que tenían que cumplir, sino en lo que Dios podía darles, en lo que Dios podía hacer por ellos, pero no en obedecerle con todo su corazón? Entonces, en 6:31 dice: le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y siguiente a eso, empieza a compararle a Jesús con la gloria humana y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Entonces, para que no haya más dudas, le dice: bueno, vos le diste de comer a 5.000 personas, pero nuestros padres en el desierto le dieron de comer a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo, no a 5.000 nomás. Esa es la intención que estaba en su corazón, porque estaban cuestionando la autoridad del Señor. Entonces le dice: ¿qué obra haces? Nuestros padres hicieron esto, a ver qué haces vos. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Pan del cielo le dieron de comer. Entonces Jesús responde nuevamente con mansedumbre, como siempre le caracterizaba, en Juan 6:32 al 40. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En primer lugar, Moisés no fabricó el maná en el desierto. Fue Dios el que escuchó al pueblo, vamos a ver enseguida eso, y les da entonces el maná. Pero vino de Dios, no de Moisés. Entonces ellos dicen: nuestros padres hicieron esto. Y Jesús le dice: no fue vuestros padres. Dios les dio ese pan del cielo. Además de ese pan, el verdadero, porque esa era una imagen de lo que iba a venir, porque ese pan pereció. La gente en el desierto murió a pesar de comer eso. Pero sin embargo Jesús dice que Él, siendo el pan de vida, el que come de su carne y bebe de su sangre, va a vivir por siempre, en la eternidad con Él. Entonces ese es el verdadero pan del cielo. En el 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Siguiente, 34. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Aún sin entender, porque les dice: ese pan que viene del cielo, que descendió del cielo, pensando que va a volver a descender un pan nuevo. Danos, Señor, siempre ese pan. Nosotros queremos eso, porque nosotros no queremos más forzar, no queremos vivir con eso que el Señor nos va a dar. Siguiente. Jesús les dijo entonces: yo soy, para que no haya más confusión. Dice: bueno, yo soy ese pan de vida, ese que descendió del cielo, ese yo soy. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Siguiente. Mas os he dicho que aunque habéis visto todos los milagros, porque esto no era el primer milagro que Jesús hacía, había varios milagros, y la fama de Jesús había recorrido por todo ese lugar. Entonces, aunque me habéis visto, no creéis. El que cree no anda cuestionando, no anda murmurando por ahí. Resuelve los problemas, resuelve las dudas y continúa en obediencia. Entonces ellos seguían con sus cuestionamientos y Jesús seguía respondiéndole, seguía aclarándole las cosas. Siguiente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Aún con todos los cuestionamientos, Jesús le estaba diciendo, invitando nuevamente: el Padre les manda y yo no echo fuera al que viene a mí. El 38:
Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en el 38 es, no es 28, 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dijo, yo soy el pan, yo soy ese pan que descendió del cielo. Y dice, he descendido para no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de mi Padre. El 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que va a resucitar en el día postrero? Aquel que viene y no le echa fuera. Eso es lo que el Padre le da. Y eso es lo que Él va a resucitar en el día postrero. Y el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan de vida. Porque así como físicamente necesitas comer y necesitas tomar para subsistir, para que tu cuerpo siga viviendo, así mismo espiritualmente necesitas creer en la carne, en la carne de Jesús crucificada en el Calvario y en la sangre derramada en el Calvario, para que tu alma entonces tenga y pueda resucitar en el día postrero con el Señor. Eso es lo que estaba diciendo. No le estaba hablando de cosas materiales, le estaba hablando del sacrificio espiritual que el Señor iba a hacer, aún en carne, para que nosotros podamos subsistir con ese alimento, con esa carne y esa sangre que es la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, no obstante, después de haber cuestionado y haber sido reprendido por el Señor, en el versículo 41 el pueblo empieza a murmurar. Una cosa es cuestionar y otra cosa es murmurar. Y dice en el 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. En el 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y en el siguiente, Jesús les respondió, no, y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y esta práctica de la murmuración que ellos hicieron continuamente, haber cuestionado la autoridad del Señor Jesús, no es algo nuevo. Así como ellos dijeron, nuestros padres en el desierto, sus padres en el desierto también murmuraron, también cuestionaron la autoridad de Aarón y Moisés, quienes eran sus líderes en aquel momento, y también murmuraron, no solamente de Aarón y de Moisés, sino también de Jehová. Y vamos a ver eso en Éxodo 16, 2 al 3. Porque el problema está en el corazón del hombre, no en una generación. Entonces, en Éxodo 16 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, estando en el desierto, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces ellos estaban ahí en el desierto, sostenidos por Dios, una columna de fuego, una columna de nube. Dios le provee del pan, y aún así ellos murmuraron y dijeron, ay, ¿por qué no es como antes? Nos hubiésemos quedado nomás ya. ¿Para qué es lo que nos sacó y venimos en el desierto ahora a morir, a sufrir acá? Hubiésemos quedado nomás a morir bien en Egipto. Ahí teníamos todo, ahí teníamos todas las cosas materiales. Sí, sufríamos un poquitito, pero teníamos que comer y comíamos lo que nosotros queríamos. Nadie nos decía nada. Sin embargo, acá tenemos que hacerle caso y tenemos que estar dependientes de lo que Dios dice. Entonces el pueblo empezó a murmurar. Los padres de estos judíos en aquel tiempo ya hicieron lo mismo.
Y Dios lo escucha todo, así como en aquel momento, en aquel instante, lo escuchó. Vamos a ver Éxodo 16, 6 al 9. Como en aquel tiempo Jehová, y como siempre Dios nunca cambia y es soberano y omnipotente, dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. En el 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Por qué hablaron de Moisés y Aarón? ¿Quiénes son ellos, siendo que el que da el pan del cielo era el Señor? No era Moisés ni Aarón. Siguiente. Dijo también Moisés: Jehová os dará a la tarde carne para comer y a la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Sino servidores. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Jehová. Es lo que había pasado en el pasado con los padres de los judíos. Entonces, volviendo a Juan, versículo 6:43, cuando Jesús le dice, Juan 6:43, dice: Jesús le respondió entonces a estas personas que dijeron: nuestros padres, sí, sus padres también murmuraron en el pasado. Y Jesús le dijo: no murmuréis entre vosotros. Jesús aclara entonces, porque cuando hay cuestionamiento, cuando hay murmuración, es necesario aclarar. Y Jesús dice en el 6:48, vuelve a decir: yo soy el pan de vida. Yo soy el que está frente a ustedes. Siguiente: vuestros padres comieron del maná en el desierto, pero murieron. 48, por favor, volvemos. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Dónde están los padres de ustedes? Lo que ustedes dicen que trajeron el maná del cielo, ¿dónde están? Murieron. Siguiente. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera, diciendo: yo soy el pan de vida. Este es el pan. No se trata de lo que yo pueda obtener y comer en este momento para saciarme físicamente, sino el creer en ese sacrificio, en esa carne y sangre del Señor Jesús. Entonces, vemos que la multitud murmura y Jesús aclara que Él es el pan de vida. Y continuando en el siguiente versículo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida al mundo. Siguiente. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Y acá tenemos el tercer paso dentro de la rebeldía de los judíos. El primero es que ellos empezaron a cuestionar. El segundo punto, empezaron a murmurar. Y en tercer punto, ya empezaron a contender. ¿Y qué es contender? Contender es cuando yo me pongo en contra, me pongo enfrente. Por eso soy un adversario, contiendo directamente. Entonces dice: Jesús le dijo: de cierto, cierto digo, si no coméis de esta carne del hombre y bebéis. El anterior, por favor, 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Y por qué dice que contendían entre sí? Porque ellos conocían la ley, y en la ley decía que un judío no podía tomar sangre de nada. Eso está en Levítico 17:14. Levítico 17:14 dice: había dicho Dios, Jehová, en la ley: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comiereis la sangre de ninguna carne, porque la vida está
La vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces ellos revisan en la ley, a pesar de que el pan de vida, el que había escrito la ley, estaba frente de ellos, y utilizan la misma ley y le dicen, pero ¿cómo que tenemos que tomar la sangre y comer la sangre de esta persona que está acá en el frente? ¿Acaso mismo Jehová nos dijo que nosotros no podemos tomar y comer sangre? Entonces a eso le llamamos contender. Se empieza a buscar cosas de la propia ideología, de la propia palabra, y yo lo tomo a mi conveniencia y digo, entonces, ¿cómo que es así? ¿Acaso la palabra no dice esto o aquello? Entonces yo contiendo, me pongo enfrente y digo, no, yo no voy a hacer lo que vos querés hacer, porque acá dice así. Entonces el tercer punto es la contienda. Y en Juan 6:54 Jesús vuelve a reiterar y a explicar nuevamente qué es lo que estaba diciendo. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El siguiente, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El siguiente, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces Jesús estaba diciendo, no estaba hablando de lo necesario para vivir físicamente, ni de que tenían que comer o tomar su sangre de forma física, sino lo que estaba hablando es de creer en esa obra vicaria en la cual iba a ser él entregado. Él iba a entregar su carne y iba a entregar su sangre también para ser entonces el Cordero de Dios inmolado, como nos dice en la palabra. Entonces Jesús, al finalizar todo esto, da una conclusión de todo y les dice en 6:57 y 58, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Porque decía aquel, la sangre es la vida de la carne, decía. Dice, el que toma mi sangre, el que acepta mi sacrificio, así como yo fui enviado por el Padre y yo vivo, dice Jesús, por el Padre, ustedes van a vivir por mí si también tienen fe y creen en el sacrificio, en la sangre derramada y el cuerpo vituperado del Señor en la cruz. No obstante, después de todo esto, que Jesús dio esta conclusión, se le acercan sus discípulos. Todo esto que estamos diciendo era multitud, la multitud escuchando y entre ellos los discípulos. No obstante, después se acercan los discípulos también y le dicen en Juan 6:60, al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Entonces, no solamente de forma externa la multitud estaba murmurando, sino que dentro mismo de los 12 había murmuración, porque la palabra era dura, la palabra era difícil de entender, todavía no había ocurrido el sacrificio de Jesús, muchas cosas no se sabían, todos estaban esperando que se instaure un reino. Entonces Jesús, aclarando, pone énfasis en lo que realmente tienen que aprender, en lo que realmente tiene que importar. Y dice en el 6:63 al 65, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no está en la satisfacción de las necesidades de la carne el énfasis, no está en lo que Dios puede hacer. Sí, Dios sabe y entiende y nos sostiene en cuanto a la ropa, la vestimenta, la comida, la bebida, el trabajo. Y gloria a Dios porque es bueno y misericordioso. Pero nuestra atención no debe estar en eso, sino que en lo importante, que es el Espíritu, que es el que da vida. El siguiente versículo
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. El siguiente. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, o si no fuere dado por el Padre. El 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y aquí vamos al inicio, a donde estábamos, donde iniciamos, donde después de haber pasado todo esto, la multiplicación de los panes, el cuestionamiento, la murmuración, la contienda, la explicación de Jesús. Dice: desde entonces, pasando todo eso, muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no le seguían a él y ya no andaban con él. Siguiente. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso también ir vosotros? Ya se fueron los demás. Entre ellos había falsos discípulos que le seguían por razones equivocadas. Esos se fueron. Y ustedes que son íntimos, que están en el anillo de 12, ¿quieren irse también? Es lo que le decía Jesús. Porque había murmuraciones y él sabía. Entre ellos estaba Judas, el que le iba a traicionar más adelante, que no creía. Entonces, después de haberle dicho: ¿queréis ir vosotros también?, tenemos la respuesta de Pedro en el siguiente versículo, el 68 y 69, donde vemos la respuesta de un verdadero discípulo, no un falso discípulo, el verdadero, que dice: Simón Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? No hay a nadie a quien podamos ir más. Es dura la palabra. Murmuramos, porque murmuraron también. No entendían muchas cosas. Pero dice: ¿a quién vamos a ir? No tenemos a otro a dónde ir. Entonces Pedro le dice esto: tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, haciendo una comparación entre los discípulos que se fueron y ya no le siguieron a Jesús y los discípulos que quedaron con él, como Pedro y los 12, podemos sacar algunas características. Ambos cuestionaron y murmuraron. Quizás por no entender, quizás por no saber. Pero hay una diferencia grande, porque los falsos discípulos, además de haber cuestionado y murmurado, contendieron. ¿Qué significa eso? Se pusieron en contra firmemente de Jesús. Y en segundo lugar, se alejaron y no volvieron más. Sin embargo, los discípulos verdaderos aceptaron, además de que sí, cuestionaron, murmuraron también, pero recibieron la reprensión del Señor. Entonces ellos aceptaron esa reprensión del Señor y obedecieron confesando y permanecieron, así como Pedro. Entonces Pedro dijo: yo quizás no entiendo mucho, no tengo mucha capacidad, probablemente lo habrá dicho Pedro, pero confieso y obedezco y creo en ti, Señor, en lo que vos estás haciendo. Yo sé que sos el Hijo de Dios. No contiende, se rinde. Y luego de rendirse, confiesa y permanece al lado del Señor hasta el final. Entonces, para ir cerrando, quiero que podamos ver cuáles son las aplicaciones de esta enseñanza que el Señor nos deja en esta parábola, ¿verdad? Es muy, muy importante esa palabra que dice: ¿a quién iremos? Podemos dejar al Señor, pero ¿acaso encontraremos a otra cosa o persona mejor en el mundo que el Señor? Los que ya hemos conocido al Señor, ¿verdad? Los que no conocen al Señor sí no conocen al Señor, pero los que conocemos su nombre, los que conocemos su amor y su misericordia, ¿dónde vamos a encontrar eso? Mucha gente, estaba escuchando en un panel que hace poco hubo, cristiano, hablaba una persona de estadística y decía que un gran porcentaje de los adolescentes y jóvenes, al terminar la escuela, ya no vuelven a la iglesia, porque mientras están en la escuela y parte del colegio, los padres le traen, están en la escuela dominical o están en la RENI, en nuestro caso, ¿verdad?
Pero luego cuando ya tienen un poco de independencia ya no vuelven. Muchos de los jóvenes al empezar la época de la facultad ya no lideran, ya no vuelven a la iglesia, porque hay estudio, porque hay cuestiones. Y muchos de los jóvenes ya un poco más adultos al entrar en la etapa del trabajo también abandonan la iglesia. Entonces la pregunta que resuena cuando escuchamos esta respuesta de Jesús es: ¿a quién iremos? Si yo tengo trabajo, tengo estudio, tengo esto, pero me voy a ir al mundo y el mundo me va a absorber. ¿A quién voy a acudir si yo ya no me estoy congregando, si yo ya no estoy presentándome delante de Dios con peticiones, con ruegos, con súplicas? En Génesis 16:8 tenemos la historia de Agar. Agar era una esclava de la esposa de Abraham, como bien sabemos. Y Agar tuvo un hijo y empezó a despreciar ya a su señora por eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo su señora? Le dijo: bueno, te me vas de acá, con el hijo y todo, porque me despreciaste. Entonces en el 16:8 se le presenta un ángel y dice, 16:8, dice: y le dijo: Agar, sierva de Sarai, le dijo el ángel, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Porque le encontró vagando sola en el desierto, porque su ama, porque a pesar de haber sido su señora, ella era responsable de la vida de esta esclava. Ella tenía que darle de comer, tenía que proveerle todo lo que necesitaba. Sin embargo, hubo una rencilla, un problema, y le dijo: bueno, vete vos, ¿cómo lo haces ahora? Y cuando va a Agar en el desierto, se le aparece el ángel y le dice: Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vas? Y ella respondiendo dice: huyo delante de Sarai, mi señora. En Eclesiastés 2:24 y 26, el que es sabio y el que conoce la palabra de Dios dice, porque sabrán que Eclesiastés es un libro de sabiduría, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Yo puedo tener trabajo, puedo tener estudio, puedo tener lo que sea, pero no voy a poder disfrutar plenamente si yo no reconozco que eso viene exclusivamente de la mano del Señor. Y así como Agar dependía de una persona que no era Dios, no por su situación, y por eso Dios hace misericordia con ella, porque realmente Sarai era la encargada, pero como todo hombre, como toda humana, falla al proveer. Entonces, ¿qué pasa? Dios le agarra igual a Agar, le tiene misericordia porque dice: yo soy el proveedor. No hay un hombre ni una mujer que sea proveedora completamente o proveedor completamente de todas nuestras necesidades como lo es Dios. Entonces, aun cuando su ama le sacó y le dijo: andate por tu parte, Dios le recoge a Agar de vuelta por misericordia. Y en el 16:9 vamos a ver lo que le dice Dios. Génesis 16:9 dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. En el siguiente: y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la magnitud. Esto le está diciendo a Agar. Siguiente: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces, ¿quién más misericordioso que el Señor? Que aún ella saliendo de su casa sin tener nada, Jehová le recoge de vuelta. No tenemos a quién ir. En el mundo no vamos a encontrar jefe, no vamos a encontrar amigos, no vamos a encontrar absolutamente nadie que pueda darnos tal misericordia, que pueda darnos tal amor, que pueda entendernos tan completamente como el Señor. No vamos a encontrar. Cambiarle a Dios por otra persona es totalmente incoherente porque nos va a fallar.
Dios no nos va a fallar. Segundo punto, ¿a quién iremos cuando el pecado pese sobre nosotros? Porque así como tanto la multitud externa como los discípulos del Señor no comprendieron y también pecaron, estando en la misma presencia de Jesús, murmurando, así también nosotros vamos a seguir pecando. Estamos en un camino de santidad donde no nos gozamos ni no nos deleitamos del pecado, pero podemos caer. Y la palabra dice que aquel que cae, abogado tiene, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce en todo porque Él sufrió todo lo que nosotros también sufrimos y más. Entonces en Isaías 43:25 dice, Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, dice. Y no me acordaré de tus pecados. Y ahí dice el Señor, yo soy. Y para que veamos que todo se trata de Él, no de nosotros. Porque por su amor, por su misericordia, por amor a la santidad, a su justicia, porque Él no es que tiene amor, Él es amor. No puede dejar de dar amor porque Él es amor. Él es misericordia. Entonces Él dice, por amor de mí mismo, no me acordaré más de tus pecados. ¿Quién nos puede dar esa paz? ¿Quién nos puede dar ese perdón? Cuando yo fallo, ¿quién me puede dar ese perdón, esa paz? Y decirme, ya no me acuerdo más, nunca más de lo que hiciste, te perdono. Solamente el Señor, no hay otro. ¿A quién iremos cuando nos sintamos desesperados? Hay un viejo, no sé si llamarle chiste o algo cristiano, una historia cristiana que suele correr por ahí entre los jóvenes, que dice, el ateo es ateo hasta que el avión se cae, dice. ¿Por qué? Porque el ateo está en el avión y cuando se empieza a caer el avión, todo el mundo empieza a rezar, ¿verdad? O a orar y decirle al Señor, Señor, sálvame. Porque hay cosas en el mundo o en la vida que no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad de manejar, no podemos controlar. La enfermedad, la muerte, los problemas, no están en nuestras manos. Algunas cosas sí, otras cosas no. Y ahí viene la desesperación. Cuando hay impotencia y yo no puedo, cuando hay falta de justicia y yo no puedo hacer nada, ahí viene esa desesperación. ¿A quién vamos a ir? ¿Vamos a ir a nuestro jefe? ¿Vamos a ir a nuestro amigo? ¿Vamos a ir a nuestra mamá cuando tenemos algo así? ¿Será que va a poder darnos esa contención que solo Dios nos da? A Pablo le desesperaba muchas cosas, pero una de las grandes cosas que a Pablo le desesperaba es que él quería con todo el corazón hacer lo que Dios quería, pero él dice, encontraba una ley en su cuerpo que le hacía hacer lo que él no quería hacer. Y le desesperaba eso, porque decía, yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer todo, pero hay veces hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me va a salvar de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. En Romanos 7:15 Pablo dice eso, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. No es que Pablo se pasaba pecando por ahí, ¿verdad? Pero sí tenía también luchas como cada uno de nosotros. Y a veces queremos hacer algo para el Señor, queremos hacer lo mejor que podemos y no nos damos cuenta y a veces no sale. Y nos desesperamos. Y decimos, yo quiero hacer, cuánto me esforcé por esto, di todo para que esto funcione, pero no. Y eso es una desesperación porque no está en mis fuerzas lograr eso, depende del Señor. En el 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, decía Pablo. Le desesperaba en el 24. Miserable de mí, dice Pablo. Por todo esto, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Y en los siguientes versículos dice, doy gracias a Cristo Jesús, porque Él es el autor de la salvación. Él es el que va a liberarnos de esto. ¿A quién iremos cuando perdemos lo que más amamos? ¿Qué es lo que más amas? ¿Tu familia? ¿Tu casa? ¿Tu trabajo? Puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando perdemos lo que más amamos, ¿quién es el que nos va a consolar completamente? Esta semana en la célula con el pastor tocó un versículo que voy a usar ahora que me gustó mucho, porque dice en 2 Corintios 1, de 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, si Dios te consuela, ¿a quién vamos a ir más que el Padre de consolación? Y Él nos consuela para que a su vez yo tenga la fuerza, porque yo por mí mismo no tengo la fuerza para consolar a la gente. Yo mismo estoy pasando por muchos problemas, o mucha gente está pasando, ¿y cómo le voy a consolar a alguien si yo no soy consolado? Entonces Dios dice: no te preocupes, yo te consuelo, para que vos le consuele a otra gente. El único que puede darnos esa consolación es el primer consolador. El consolador sabemos que es el Espíritu Santo, es el que quedó en la tierra después de Jesús. Pero el primer consolador fue Cristo, el que va a consolar nuevamente toda lágrima y va a secar toda lágrima allá cuando estemos en el cielo. Es Jesús, Cristo. Él es el primer consolador. Y por último, y para ir terminando, ¿a quién iremos? Y quiero que escuches bien esto. ¿A quién iremos cuando necesitemos la gracia a la hora de nuestra muerte? Todo lo otro podemos discutir y decir: bueno, me voy a ir a mi mamá, me voy a ir con mi papá, tengo un amigo de siempre. Todo eso lo puede cumplir otra persona. No tan bien como Dios, pero quizás otra persona. Pero esto último, ¿a quién vamos a ir cuando estemos en ese lecho de muerte? Ya no tengamos vuelta atrás y necesitamos esa gracia, porque sabemos que desde el inicio estábamos perdidos y condenados al infierno. ¿A quién vamos a clamar cuando estemos en ese punto y decir: Señor, por favor, no me quiero ir al infierno? ¿A quién? Ahí sí no hay, como se dice tu tía, no hay a quién más. Uno solo, y uno solo es a quien yo voy a poder clamar en ese momento que ya no hay vuelta atrás. Lo único que no tiene solución en este mundo, se dice, es la muerte, porque está en completo poder de Dios. El resto quizás muchos puedan solucionar con dinero, con poder, con lo que sea, pero la muerte no se puede. No se puede. El único es aquel que da vida, es el pan de vida, es el que me va a socorrer, es el que me va a ayudar en ese momento, es el que se va a poner enfrente de Dios y va a decir: sí, yo morí por Él, yo di todo por Él. Sí, Él falló, Él pecó, no le salió esto, no le salió aquello, pero Él consumió de la carne y de la sangre que yo vertí en esa cruz. Entonces va a decir el Señor: bueno, yo te veo a vos, vos cumpliste por Él, Cristo. Esa gracia es la que más necesitamos, más allá de todo lo que podemos, de toda la necesidad que podemos tener en este mundo. Esa gracia es la que necesitamos. Hebreos 2:5 nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Va a haber un mundo venidero. Después del juicio final, dice: tierra nueva, vida nueva,
un reino donde vamos a estar con el Señor por siempre. Y dice que Él no sujetó eso a los ángeles. Siguiente. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Siguiente. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Y esto se refiere al hombre, no se refiere a Cristo directamente. Después va a hablar de Cristo. Acá está hablando de los hombres. A nosotros Dios nos hizo un poco más menores a los ángeles. Pero a los ángeles que son mayores no los sujetó lo venidero, sino al hombre le dio potestad cuando le creó de que gobernase la tierra. Lastimosamente el hombre falló y se apartó de Dios. Pero dice: le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria. El ser humano antes de pecar tenía una gloria. El Dios le hizo inocente y le hizo santo en el inicio, pero con capacidad de decidir. Lastimosamente decidió mal. Coronaste de gloria, le diste honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo que Él hizo, la creación, le dijo al hombre: sojuzgad sobre esto, señoread sobre esto, le dijo. 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. En la creación, antes del pecado estamos hablando de esto. Todo sujetó al hombre, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas hoy en día al hombre. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Entonces perdió esa autoridad que Dios le ha dado en el inicio de señorear la tierra. Siguiente, en el 9. Pero vemos a aquel, y ahora dice: pero ahora vemos a aquel que fue también hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y acá aclara bien: también Jesús, como hombre, Dios y hombre a la vez, fue hecho un poco menor que los ángeles. Como hombre, no como Dios. Como Dios tenía la gloria y es más grande que los ángeles, pero como hombre fue hecho un poquito menor el cuerpo a los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué significa eso? Por amor a Dios, por amor de su nombre, Él gustó y dijo: no, nadie me va a crucificar, yo me entrego, yo gusto de morir y de derramar mi carne y entregar mi sangre por todos. 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que es Cristo. Por Él todo existe y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario que Él sufra, era necesario que Él esté ahí, y lo dio gustosamente. En el 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, de Dios, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso Él nos dice: hermanos, somos hermanos de un unigénito hijo, de un primogénito que es Cristo. En el 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, diciendo el nombre de Dios. En medio de la congregación te alabaré. 13. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, los verdaderos discípulos que participan de la carne y la sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Y el 15 y último versículo: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujeta a servidumbre. Entonces, preguntémonos hoy, analicémonos hoy:
¿Dónde estamos? ¿Somos verdaderos discípulos o estamos en problemas siendo falsos discípulos? Busquemos orar, por sobre todo, oremos. Si hay algún problema, si hay algo que no me gusta, no murmuremos, no contendamos, oremos, hablemos y aclaremos. Demos la causa al que juzga justamente y dignamente, que es Jesucristo. Acerquémonos y como hermanos hablemos, solucionemos los problemas y mantengamos la unidad en el nombre de Jesucristo. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gloria te damos, Señor, en esta mañana. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque tú entregaste tu carne que fue molida, Señor, y tu sangre que fue derramada hasta la última gota, Señor, para que nosotros podamos tener vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos, porque nuestra carne es débil, Señor. Porque cada día tenemos que luchar con el pecado, Señor. Porque cada día tenemos que luchar con el mundo, Padre. Y no nos dejes ir, Señor. Pon en nosotros, Señor, ese quebrantamiento, Señor. Porque no hay a quien iremos, Señor, si no eres tú. Padre, no hay nadie en este mundo que pueda suplantar, Señor, esas palabras de vida eterna que tú tienes, Señor. Nadie, nadie. Solamente tú, Señor Dios Todopoderoso. Así que, Padre Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.